gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Quiero amarte. Bien, vamos a orar para continuar en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre, una vez más te damos gracias por este momento, porque después de haber estado, Señor, verte cara a cara con nuestra mente, con nuestro corazón, después de haber participado de los símbolos del pan y del vino, en este momento nos alistamos, Señor, para escucharte, para aprender de tu palabra, para saber más. Pero más importante, Señor, te pedimos, danos sabiduría, danos entendimiento y que cada palabra, Señor, nos ayude a crecer espiritualmente cada día. Dejamos así entonces esta reunión en tus manos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Continuamos. Himno 181. El ciego Bartimeo. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Al salir de allí, daba gracias a Dios, porque ya pudo ver, pues Jesús lo sanó. El Señor le mostró su amor y poder, cuando al ciego sanó, permitiéndole ver. También lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder, como escrito está: todo puede el Señor, como ayer también hoy y por la eternidad.
irás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Qué interesante. No. ¿Todavía no? Ah, bueno, que dígame. ¿Ese está aquí? Estamos en la jugada. Qué interesante que dice, si tú vienes a Él, el Señor siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y dice, dale tu corazón, libre y salvo serás. Para muchos, esa libertad y esa salvación no la van a entender. Porque se supone que en nuestro argot humano, el que no está libre está preso. Pero la libertad nuestra es espiritual, ¿no? Libre protección de Satanás. Interesante lo que acabamos de cantar. Bueno, entonces vienen los anuncios. Pues tengo aquí cumpleaños, aniversarios. Bueno, estuvieron de cumpleaños nuestra hermana Laura Fuentes. Estarán de segunda luna de miel. Nuestra hermana Shirley Jaraba. La recordamos desde aquí, ¿verdad? Ella tiene rato que no ha podido congregarse, pero la recordamos. Nuestra hermana Clara Jiménez. ¿No la han visto? Es pequeñita, chiquitica, pero de las más ancianas. No le gusta que le digan Clara Inés, ya que boleteada. Clara Inés Jiménez Afanado. Bueno, nombre más grande que ella. Y aniversario. Estuvieron de aniversario nuestro hermano Levi y nuestra hermana Adaluz. ¿Cuántos años? 34 años. Aquellos que tienen menos de 34, para que vean, ejemplo. Bueno, entonces yo le pido al hermano que está acá cerca, al hermano Carlos, Carlito Nieto, nos diría una palabra de oración, Laura, Shirley, Clara y el aniversario. Nuestro Padre, nuestro Dios, te agradecemos a esta mañana porque podemos llegar delante del trono de la gracia. Y en esta ocasión queremos encomendar a nuestros hermanos que estuvieron en esta semana de cumpleaños. Nuestra hermana Laura, por nuestra hermana Shirley, también, que hace tiempo que está con nosotros. Y también por nuestra hermana Clarita, que tú les guardes, les bendigas, les guíes en tu camino, este camino que es maravilloso, que tiene obstáculos, dificultades, pero estamos con Cristo, y es más fácil, más llevadero. Así que rogamos para que tú les ayudes, para que puedan crecer en el conocimiento de nuestro Dios y puedan honrarle con sus vidas. También por mis suegros, que tú seas también pues ayudándoles, que tú seas orando su matrimonio, que tú seas dirigiéndoles, guiándoles en todo, dándoles sabiduría de lo alto. Y Padre, gracias por tus 34 años, que tú les sigas pues ayudando y quizás muchos años más. Y así pues oramos muy agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén. No caí en cuenta que eran tus suegros. Una buena herencia ahí. Ajá, la herencia y tal. Y ya pasaron los 33. Cristo murió a los 33, ya ellos no murieron. Están pasando los 34, eso está bien. Bueno, sí. Pasaron la prueba. Pasaron la prueba. Ahora sí, tengo acá también el informe del Día de la Familia. ¿Tiene algo para decir, hermano Carlos? El informe normal, bueno, el Día de la Familia está para el día 17 de mayo. Prácticamente un mes. Hoy estamos a 12. Bueno, un mes para que estemos desde ya programándonos para el Día de la Familia. 12
Domingo. Es domingo, después del mensaje que comienza a las 10 de la mañana, y hablaremos con la persona o el hermano que esté encargado, y ahí para después del mensaje sigue la programación. Entonces, aquellos que tengan alguna actividad o algo que quieran compartir ese día, porque ese rato ya viene siendo social, ¿verdad? Compartir actividades. Se hablan con la hermana Mary Ellen si quieren participar con algún juego, algún concurso, alguna canción, ¿verdad? Yamila iba a decir algo. Por acá preguntaron que si van a dar almuerzo. Bueno, primero las actividades, oye, ya está pensando, no he almorzado hoy y ya preguntando por el almuerzo de un mes. Con respecto al almuerzo, es un poco complicado para ese día traer el almuerzo desde la casa, desde temprano, y bueno, entonces tenemos ya prácticamente la opción, ya la tenemos para evitar. Se va a contratar a alguien que la va a preparar y nos la va a traer aquí. Entonces, para ese día, vamos cada uno a pagar por persona, por plato de comida. Entonces, un mes anticipado, 1,000 pesos diarios da 30,000. Vale 30,000, ¿no? Preciso. Bueno. Entonces, pero no, más adelante, también la hermana me... Ágape y Día de la Familia. Sí, se ha hecho en otras ocasiones los dos juntos. Día de la Familia. Sí. El Ágape sí buscamos que cada uno traiga su propia comida. Pero el Día de la Familia, entonces vamos a hacerlo un domingo para que todos participen de la misma comida. ¿Va? Decía mi mamá, papas, arroz y carne. Mami, ¿el jugo de qué es? Ángeles licuados. Entonces, ya saben. Bueno, entonces la hermana Mariel más adelante nos dirá el precio por el plato de comida. Dígame, hermano Carlos. La verdad es que no se empezó a hacer más el domingo. Un tiempo tuvo ahí una cuestión como... Logística ya. Pero que va a hacer después de la cena. El mensaje, por eso dije, por el mensaje. Pero, como acaba de decir hermano, va a ser un buffet. Entonces, como generalmente, porque se sale de aquí para hacer el almuerzo, o ir al restaurante, Los ejecutivos. el único problema es que vale algo. Y el algo No, sí, es que están mirando eso. y de cierta manera, pues, es mayor el número de personas que van a estar, porque generalmente se hace otro día, ¿no? No puedo, porque total, el domingo, vamos a estar todos aquí, la reunión, seguida de hacer. La bebida cada familia trae. Los que tomamos jugo de tubo, allá abajo hay una llave. El helado, el hermano Carlos. Ya. Bueno, entonces, más preguntas y más inquietudes con la hermana Meriel, le pueden escribir al WhatsApp y ella pues estará, pero sí, más adelante daremos acá la información ya más precisa. Bueno, ok, entonces, domingo 17 de mayo. Reuniones, el día martes, reunión de damas a las 9 de la mañana aquí en la capilla. Todas las damas están cordialmente invitadas. El día martes a las 7:30 de la noche o las 19:30, está nuestro hermano Hernando, a las 19:30, reunión de caballeros, pero virtual, ¿no? Este martes es con el hermano Rafael haciendo el seguimiento del estudio sobre las fiestas del Antiguo Testamento, que viéndolo bien son toda la predicción del
de la venida del Señor Jesús. Pero bueno, a entender más de muchos detalles. El jueves 16 a las 7 de la noche también, todos cordialmente invitados, toda la iglesia. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Carlos Norman, me informaron de un cambio. Bueno, el sábado a las 5:30 de la tarde, reunión de jóvenes, lo van a hacer aquí en la capilla, ok. Jóvenes, sábado a las 5:30. El próximo domingo 19, iniciamos también a las 8:30 la Santa Cena y después el mensaje a cargo de nuestro hermano Emil Conejo. Ya, esta vez no sea para Bucaramanga, ¿no? Bueno, para estar aquí, se van y lo dejan solo. Bueno, les invito para que cantemos otro himno 444, perdón, hasta entonces, 444. Mi corazón cantando está de Cristo, cuando me acuerdo de su gran amor. Aunque la vida está tribulada, espero un día ver al Salvador. Mas hasta entonces seguiré cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando en plena gloria veré la paz de mi Señor. El pobre mundo irá pronto al olvido, tan pasajera es la vida aquí. Por tal engaño y pena no me afano, por la gloria a Cristo le dé. Mas hasta entonces seguiré cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando en plena gloria veré la paz de mi Señor. Gran alegría es la del redimido, al ser librado al fin de su dolor. No habrá más muerte, lágrimas, tristeza, en la presencia eterna del Señor. Mas hasta entonces seguiré cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando en plena gloria veré la paz de mi Señor. Himno 427. Dios cuidará de ti. Tengo varias peticiones, entonces hay que... No me mires tanto, el tuyo vaya. Fuiste la última en pedir. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti.
bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de mí, nada me faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de mí, nada me faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de mí, nada me faltará. Ese tenemos que cantarlo con fe. Nada me faltará. Y hasta ahora nos hemos dado cuenta que nada nos ha faltado, ¿verdad? Hay problemas, hay situaciones, pero a veces porque se nos va la mano en gastos, pero su palabra nunca ha faltado. Bueno, ahora sí, Yamilita, 383, si fui motivo de dolor. 383. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, oh mi Señor y Dios, escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil.
guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si toda la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti. Cuando anhelabas de ver la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Excelente petición, que nos guarde siempre en su rebaño y que nos perdone, pero nosotros tenemos que ser conciencia y pedir perdón para que hagamos las paces con el Señor. En el himno anterior, que cantábamos Cambio Fortalecido, está basado en el Salmo 23. Cuando dice que bueno, pastor, nada me faltará, aunque nuestra Reina Valera del 90, la última versión que tenemos, dice la palabra faltará, ahí la palabra original es falta, no habla de tiempo futuro, sino habla de presente continuo, porque Dios no nos proveerá, ¿cierto?, a futuro nada, Dios nos provee desde el momento en que Él nos da. En eso se basa esa fe con este pasaje, de que debemos tener total certeza de que ahora, hoy, nada no nos falta nada. Obviamente no está hablando de lo material, está hablando de lo espiritual, y nada con la salvación en Cristo nos falta. Estamos completos en Él. Nada nos falta, pero hay que tener la fe, ¿verdad? La seguridad. Bueno, entonces seguimos ahora con el mensaje que el Señor quiere que hablemos hoy de Él, y es sobre el sacrificio de Jesús. Siempre hablamos de la Semana Santa, hoy hablamos de la Semana Santa, y, ¿verdad? Una tradición. Y hacen memoria del Señor muchos, cada año. Pero el Señor no es cada año, ¿verdad? Yo estaba pensando, cada día desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo, cena. Entonces, ¿qué tal cada año nosotros desayunar, almorzar y cenar? En 3 días ya estamos muertos. Entonces, sí, y como es tradición y como es la Semana Santa, la Semana Mayor, y entonces ha vuelto el jolgorio y la fiesta. Para nosotros es cada primer día de la semana la reunión con nuestro Señor. Entonces siempre recordamos ese sacrificio que hizo el Señor, ¿verdad? Jesús tuvo una vida perfecta, una vida ejemplar. Al final fue una muerte necesaria. Así estaba escrito. Él tenía que entregar su vida por mí, por causa de mi pecado. Y eso pagó un alto precio, ¿verdad? Para que nosotros no fuésemos condenados eternamente. Físicamente no hubiésemos, bueno, no sé hasta qué punto aguantaría uno todo lo que Él sufrió físicamente. Pero después de morir nosotros físicamente, no sé cómo será condenación eterna con Satanás. Entonces son 2 etapas terribles para los humanos. Y hay que hacer conciencia de que el Señor tomó ese lugar. Vino para darnos vida eterna en abundancia, ¿verdad? Y recordamos cuando el Señor Jesús murió, las mujeres que madrugaron a la tumba se asombraron, la tumba vacía. Iban hablando, ¿quién nos moverá la piedra?
Pero hay algo más allí, estaban los soldados romanos cuidando, ¿verdad? Era el ejército poderoso. Entonces, por esa parte estaba obrando Satanás, a que éste no resucite, para que no cumpla su compromiso, lo que dijo, que muera, pero que no resucite. Y había allí soldados romanos cuidando esa tumba, a pesar de la piedra pesada que había. Entonces, más aún, digo yo, como, bueno, no increíble, pero sí como tenaz, que llegaron las mujeres y se asombraron de ver la tumba vacía. Pero ¿por qué, verdad? Si el Señor ya lo había dicho. Él se lo dijo. Y ellos sabían, todos, que el Señor iba a resucitar, iba al tercer día. Aún habiendo estado con Él, la incredulidad sigue. Pero miremos a nosotros mismos, y quizá nosotros estamos igual que ellos. Muchas veces incrédulos. Nos falta mucha fe. Comenzando por mí, ¿verdad? A veces no creemos las cosas. No le pedimos al Señor como debe ser, pero tampoco creemos que se van a dar las cosas. Lógicamente, no podemos obligarle a que nos dé o que haga lo que nosotros queremos. Pero decimos un sí y por allá entrecortadito un sí no o un no. Entonces nos falta mucha fe todavía. Y eso fue lo que pasó en ese momento. No creyeron que el Señor iba a resucitar y cuando llegaron fue el asombro y ahí como que acrecentó un poquito la fe. Miremos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, primer libro a los Corintios, capítulo 15. Bueno, aunque yo lo tengo acá, la letra un poquito más grande. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, Pablo hace un comentario tan completo y dice, bueno, si los muertos no resucitan y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra palabrería. Estamos aquí haciendo nada. Dice, vana entonces es nuestra predicación, también es vana vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Y bueno, hay una serie, leyendo todos los versículos uno por uno, nos dejan un mensaje
para que tengamos verdaderamente la credibilidad. Como decía al principio, 3 años estuvieron y quizá muchos años más con Jesús, los que estuvieron a su lado, y no creían en la resurrección. O le creyeron a medias y el asombro fue cuando realmente encontraron la tumba vacía. Entonces Pablo dice que reafirmando nuestra fe, que Él se le apareció a uno, a otro, a los apóstoles, a más de 500, o sea, hubo pruebas fehacientes que resucitó, pero regresó para mostrar, ¿verdad? Incluso a Tomás, cuando dijo, yo no creo, el mismo Tomás, hasta que no meta su dedo en sus llagas. Y verdad que qué pena, ¿verdad? Esa pena ajena que se llevó Tomás, cuando él le dijo, ven, comprueba. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Entonces, Pablo está reafirmando, ayudándonos a reafirmar nuestra fe. Que el Señor Jesús dio su vida, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice el versículo 3, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Y fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, todo estaba escrito y si miramos desde el principio, siempre ha estado el Señor Jesús. Implícito desde Génesis hasta Apocalipsis, bueno, hasta el Antiguo Testamento, porque ya cuando Él nace ya no es implícito, ya es real el Señor Jesús. Siempre hay muchas profecías que se escribieron y todas esas siempre apuntaban al Señor Jesús. Cuando nos ponemos a detallar y a leer, comparando con la vida de Jesús, Él siempre estuvo allí en el Antiguo Testamento, está implícito. Y como dijo alguien que yo escuché y dice, el Señor Jesús fue afectado por el pecado, pero no fue infectado. Y realmente Él cargó con nuestros pecados no siendo pecador. Entonces, fue afectado pero no infectado, y me causó curiosidad esa expresión. Y el Señor nos enseñó que todos dependemos del Dios Padre. Y para eso utilizamos o está la oración. La comunicación con nuestro Dios es importante. Nosotros en familia hablamos todos los días, bueno, ya casi no hablamos, ¿verdad? Cuando estamos reunidos cara a cara, porque ahora todo es puro chat. Pero cuando estamos en familia reunidos, siempre hablamos y siempre hay conversaciones y siempre hay situaciones. Pero así debe ser con nuestro Dios. Debe ser una charla constante, dándole gracias por todo, pidiéndole todo y va acrecentando nuestra fe. Pero todo con base en que Él dio a su Hijo para darnos a nosotros esa libertad. Entonces, precisamente en Mateo 27, habla allí de esa libertad que el Señor nos dio. Mateo 27, 51. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces, interesante en el versículo 51 cuando dice, con su muerte nos dio libertad. ¿Por qué? Dice, porque se rasgó el velo del templo en dos de arriba a abajo y la tierra tembló. En el momento que Él muere, nos da esa libertad porque si recordamos, el velo del templo estaba allí separando, ¿verdad? El lugar santísimo donde solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. A partir de ahí ya el Señor hace el cambio, por decirlo así, donde todos los que hacemos decisión de fe, le recibimos como nuestro Salvador personal, podemos entrar. Ya somos partícipes de ese templo y ahora ya nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no una vez al año, nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces tenemos, además de esa libertad, ya la victoria. Ya no tenemos que hacer sacrificios para evitar ir a una condenación eterna.
Y luego viene la resurrección del Señor. Con la muerte nos da victoria y libertad, pero con su resurrección es el vencimiento a nuestro gran enemigo Satanás. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12:10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí nos habla que Satanás es vencido, es derrotado. Todavía no está acabado. Esto no nos debe dar la confianza de que, bueno, ya Satanás fue vencido con la resurrección del Señor. Venció, ¿verdad? Venció para darnos a nosotros entrada al cielo. Pero aún Satanás está vencido, pero no está acabado. Él sigue latente por allí, mostrándonos cosas, invitándonos a hacer quizá lo que humanamente nos dejamos llevar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque, y decía por ahí nuestro hermano Carlos también, queremos acomodar las cosas a lo que queremos acomodar las cosas como a mí me conviene, o como es mejor, o como es más bonito, o como podemos tener cualquier cantidad de situaciones, pero no como está escrito las cosas en la palabra del Señor. Y siempre estaremos mirando desde el principio. ¿Cuántos años habrán pasado desde que estaban Caín y Abel aquí en la tierra? Y sin embargo Caín hizo a su acomodo. En detalle no sabemos, pero no cumplió la palabra del Señor. No fue acepta su ofrenda en ese momento. Cambió. Entonces, el Señor, por toda esa situación y sí, viendo cómo humanamente y el pueblo de Israel tantos años y tantas cosas que pasaron, Él como ama a toda su creación, definitivamente entregó a su Hijo. Juan 3:16, yo creo que lo sabemos de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el versículo, digo, uno de los más importantes, y no el más importante, porque dice de tal manera, o sea, como algo que se sale de nuestra mente, amó Dios al mundo. Dios ama a toda su creación, y todos nosotros, la tierra, los animales, pero dio a su Hijo unigénito. Ahí viene de ese conglomerado a algo individual, para que todo aquel, ahí sí ya no estamos en el montón de que el Señor ama al mundo, todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero ya es a título personal, que el Señor entregó a su Hijo para que nosotros cambiásemos nuestro futuro después de la muerte. Y el Señor, o sea, son muchos versículos muy conocidos, pero que nos ayudan, pero que a veces no los tenemos en cuenta. Efesios 2:8 dice, y nos recalca el Señor, dice, oye, mire, hay un regalo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo. Todos hemos recibido regalos, ¿verdad? Y los recibimos
Y si viene empacadito, bonito, emocionante, ¿qué vendrá? A no ser que haya alguno por allí que le dieron su regalo y ni siquiera lo recibe, ¿verdad? No lo quiere, ya es problema de él. Pero el Señor a todos nos dio ese regalo por medio de la fe, porque Él nos ama. Es un don de Dios, y para nosotros ese debe ser el primer milagro en nuestras vidas. Es un milagro en mi vida. Cuando yo acepto al Señor Jesús, es un milagro. Los que hemos hecho decisión de fe ya tenemos por lo menos ese milagro en nuestras vidas, ser salvos. El hermoso regalo que nos dio el Señor. Y luego en Juan 1:12 también nos dice algo interesante. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí una vez más, después de ese regalo en que nos amó y nos dio salvo por gracia, dice que hay que recibirle y creer. Pero lo más importante ahí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de amar al mundo, amar a su creación, todos somos creación, pero cuando hacemos decisión de fe, los que no, ya están excluidos aquí, porque dice que a nosotros nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos estos versículos los hemos leído muchas veces, los tenemos casi en memoria, pero qué bueno porque cada momento los estamos recordando, nos están ayudando a crecer espiritualmente. Y no como ya al principio, como hacen cada año, a recordar, a conmemorar algo que muchas veces se hace por defecto y no de corazón. Entonces, cuando no hemos hecho decisión de fe, estamos bajo ese pecado. Y pecado, pues, pecado lo tomamos como hacer algo que no está de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Yo pequé, él pecó, cualquiera pecó, pero ese pecado va un poco más allá. Eso significa separación. Entonces, estar en pecado es estar separados de Dios. Pero nosotros, a pesar de seguir siendo esos por naturaleza pecadores, esa separación la hemos reducido. Por el contrario de aquellos que no hacen decisión de fe, ¿verdad? Hay una separación y cada día pues menos. Más separación, menos estar con el Señor. Nosotros hemos reducido esa separación porque ya el pecado para nosotros no debe estar en nuestras vidas, en lo posible. Pero sí estamos en el camino con el Señor, ya siendo hijos suyos. Y hay algo que de esa muerte del Señor Jesús, de ese sacrificio que hizo por nosotros, miremos Mateo 27:46. Estando el Señor en la cruz, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Podría pensarse entonces que Jesús perdió la fe? ¿Que realmente Jesús se sintió abandonado por su Padre? Cualquiera de nosotros sí pudo llegar verdaderamente a ese extremo, pero Jesús experimentó fue la separación por la carga de pecado que tenía o que llevaba y que no era de él. Entonces, experimentó esa carga sin ser pecador, pero sí llevaba esa culpa nuestra. Y entonces, ese desamparado es como una expresión de alejamiento, ¿verdad? Señor,
cada día estoy como más lejos, pero porque llevaba un pecado que era nuestro. Y siempre nosotros los humanos estamos en ese plan. A veces nos dejamos a Dios de lado, nos separamos y hacemos las cosas y como que Dios no existiera, como que no me está viendo, como que creyendo, ¿verdad? Entonces ahí vamos, es como alejándonos del Señor. Él siempre va a estar ahí buscándonos. Nosotros somos los que tenemos que aprender a buscarle a Él. Génesis 3:9, el primer libro de la Biblia. Bueno, esa expresión, Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El Señor sabe dónde estamos cada uno de nosotros en cada momento, ¿verdad? En este momento el Señor sabe dónde está cada uno de los hermanos que por alguna razón no pudieron venir, hablándolo acá de nosotros. Sabe que estamos nosotros reunidos acá. Él sabe todo. Y entonces, ¿por qué le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Ellos tenían contacto constante, ¿verdad? Adán vivía, era un santo. Yo me imagino toda esa libertad, todo lo que tenía. Pero de pronto el Señor buscándolo. Pero el Señor no le preguntaba: ¿dónde estás tú? Porque no supiera por ubicación. El Señor le preguntó: ¿de qué lado estás? ¿Verdad? Un llamado para que Él entrara en conciencia. Ni siquiera le dijo: Adán, ¿qué has hecho? No, ¿qué pasó? Venga, es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O a los hijos: venga, cuénteme qué fue lo que pasó y la historia. Dios sabía todo eso. Pero Él le dijo a Adán: venga, ¿de qué lado estás? Piense, analiza tu vida. Y ese es un llamado a la conciencia. Por ahí hay un programa que dice un llamado a la conciencia. Y el Señor entonces a nosotros también nos dice: bueno, póngase firme, ¿de qué lado está? Porque ubicación física sabe dónde estamos, pero en nuestra conciencia, en mi modo de pensar, en mi camino como me lo he propuesto, ¿dónde estoy? Esa pregunta que fue para Adán es para nosotros todavía hoy vigente. ¿Dónde estás? ¿De qué lado estás? Y si hacemos conciencia de nuestras vidas, pues nosotros como cristianos sabemos que estamos del lado del Señor, y ojalá así sea, y con fe, creyendo lo que siempre hemos recordado, que el Señor Jesús murió, que el Señor Jesús resucitó, que su tumba está vacía, pero ha preparado un sitio maravilloso. Miremos ahora en Éxodo 29:38, las pruebas del sacrificio de Jesús y que realmente murió por mí y resucitó por todos también. Éxodo 29:38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Desde el principio estaba cómo iba a ser el sacrificio de Jesús. Ya estaba eso establecido. Jesús fue crucificado en la hora tercera, o sea, el cordero de la mañana, y murió a la caída de la tarde. Desde el principio ya estaba establecido, representaba
estos corderos, uno en la mañana y en la tarde, la crucifixión y muerte de Jesús. Jesús fue crucificado en la hora tercera, Marcos 15:25, corroborando lo que vimos desde Éxodo. Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron, representando al Cordero de la mañana. Y su muerte en la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde, ¿no? Recordemos que la hora tercera, en esa época, hoy es como para nosotros las 9 de la mañana. El Cordero de la mañana, y fue crucificado el Señor Jesús. Y el otro Cordero de la tarde es a la caída de la tarde, Lucas 23:44. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Los acontecimientos de la tarde del otro cordero, pero ya no era un animal, sino era el Señor Jesús, que desde el principio y todo el tiempo siempre estuvo allí. Entonces, vemos cómo siempre Dios estuvo allí mostrando a su Hijo y que realmente se cumplió todo lo escrito. Murió, fue cuidado por militares romanos, aún así resucitó y cumplió su palabra. Hay otra situación donde nos pone a pensar a veces. Lucas 22:42. Todo el sacrificio, todo lo que el Señor Jesús pasó, todo lo que sufrió. Dice Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Parece que el Señor estuviera como si se estuviera arrepintiendo, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, o sea, Señor, yo no quisiera morir, no quisiera, o sea, cualquier cantidad de pensamientos piensa uno que pudieron estar en la mente del Señor. Pero no era así. El Señor nunca pensó en los clavos, el Señor nunca pensó en la cruz. Eso no era lo que le pedía al Padre. Porque miramos en el libro de Juan 18:10, estamos hablando de todo lo que el Señor padeció y todo el ejemplo que nos dejó de esto. Lucas 18:10. Perdón, Juan. Juan 18:10. Dice el Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, cuando lo pusieron preso, en el momento que lo pillan, como decimos, le dice a Pedro, la copa que mi Padre me ha dado, no la he de beber. Y luego en la cruz dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, miramos que lo del Señor no era el sufrimiento físico, lo estaba resistiendo. Pero había algo más fuerte que Él nos quiere mostrar, de lo cual nosotros nos estamos librando.
qué era lo que el Señor quería. Miremos Apocalipsis 16:1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, es la ira de Dios lo que el Señor nos quiere mostrar, y es lo que Él dijo: caramba, Señor, de esto es que estamos librando a la humanidad, de la ira de Dios. Es mucho más fuerte. No tenemos ni idea ni imaginación de lo que puede ser la ira de Dios. Recordamos que David, cuando tuvo un castigo, ¿verdad?, le pusieron 3 opciones, y entre esas decía: ¿quiere que el castigo sea de Dios o que muera nosotros? Bueno, y él dijo: no quiero caer en manos del Dios vivo, porque sabe que Dios es misericordioso, Dios es justicia, y hay que tener respeto por Dios. Y aquí el Señor dijo: si es posible que, Señor, no venga la ira tuya sobre tu pueblo. Y esa ira que habla en Apocalipsis ahí estamos, cuando leamos todo eso, todo el capítulo completo, son las plagas, ¿verdad? Son las plagas que tampoco resistiríamos. Nos viene una gripita, ya también estamos como que de muerte lenta. Entonces, el Señor nos está librando. Jesús dio su vida por librarnos de la copa de la ira de Dios, que es mucho más tremenda. Juan 3:36. Juan 3:36. Ya nuestro hermano Sandro se ganó el premio, ¿no? Lo tiene claro. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es importante ahí. El que cree. Y como hablamos del tiempo, ¿no? Tiempo presente. Todo el tiempo creemos. No tuvo ni tendrá, tiene la vida eterna. Dice: pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí está. Es la ira de Dios la que el Señor Jesús evitó en nuestras vidas. No resistimos nada físico, no resistimos nada espiritual, no resistimos al demonio, es difícil. Tenemos que mirar un poco más allá de ese gran trabajo que hizo el Señor Jesús y todo lo que sufrió. Y su mente siempre estuvo en la humanidad. Él dijo: yo resisto. No que me crucifiquen, los clavos, todo eso en su mente quizá no estuvo. Siempre estuvo pensando en nosotros, en que no cayera en nosotros la ira de Dios y la condenación eterna con Satanás, ¿verdad? Entonces, para terminar, miremos Hebreos 4:16, que es la invitación para todos. Ya los que hicimos decisión de fe, magnífico, pero aquellos que no, es el momento. Todos los que están escuchando, siempre es bueno que hagan un poco de conciencia en sus vidas. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Estamos seguros cada vez que tengamos un encuentro con el Señor, confiados, con fe y con seguridad. Nuestra vida está asegurada. Que pase lo que pase aquí, el momento va a ser cuando el Señor nos llame a su presencia. Nos vamos de esta tierra y ahí nadie nos ha contado, pero aquí en su palabra dice cómo es. Entonces tenemos que creer en su palabra. Bueno, y ya quiero regalarles el versículo final, 1 de Juan 4:17. ¿Lo recordamos? Esa es la segunda parte. Tal como Él es, así somos nosotros.
en este mundo. Se fue el versículo del campamento, pero vamos a leerlo completo. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿no estamos seguros? Lo decimos con firmeza. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ojalá que el Señor nos ayude, de verdad, cada día a crecer y a ser firmes, y pase lo que pase, allá nos encontraremos con Jesús en los cielos. Bueno, dejamos aquí este mensaje, que el Señor nos ayude a reconocerlo, a creer, a tener la fe en el Señor Jesús, que no nos pase como las mujeres que se asombraron de ver la tumba vacía, que lleguemos con seguridad de que eso fue lo que dijo y eso es lo que está cumpliendo, ¿verdad? Que reconozcamos el sacrificio que hizo y lo que hizo por nosotros, para evitarnos la ira de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Y Señor, pues te pedimos que cada día nos ayudes a crecer espiritualmente, que pongamos en práctica todas las cosas que cada día nos hablas en tu palabra. Hoy pues dejamos este momento, ponemos esta tarde en tus manos para que nos guíes y nos protejas. Señor, todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues, entonces, hasta otra oportunidad.